Génesis 3, del 6 al 10. Amén. Cuando esté, me avisa. Amén. Amén. Bueno, ahora sí. Este versículo, como decía, habla de cuando el ser humano desobedece y cae en pecado. Y dice así: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Bueno, en este versículo lo que cuenta justamente es cómo el hombre desobedece a Dios y cae en pecado. El hombre estaba en una comunión, en una unión perfecta con su Creador, cumpliendo el propósito para el que había sido creado, y cuando desobedece cae en pecado. Entonces, como el principio de este versículo nos hace entender que el pecado que hace, primero nos aleja del propósito de Dios con nosotros y nos impide estar en presencia de Dios. Dice que cuando ellos comen el fruto se dan cuenta de que estaban desnudos y sienten vergüenza por su desnudez y cosen hojas de higuera para cubrirse. Hoy en día lo que nosotros hacemos, aún los que conocemos a Cristo y tenemos partes de nosotros que tienen que seguir muriendo, esas partes que se resisten, a veces tenemos ese instinto, ¿no? Sentir vergüenza o huir de Dios, porque es imposible estar en presencia de Dios sin ver mi pecado. Por lo tanto, el ser humano, el instinto que tenemos es huir de Dios o coser hojas, cubrirnos con una religiosidad, con excusas de, bueno, me encerró con el auto, por eso yo lo encerré a él, entonces como que ya está bien y me cubro con una excusa. De hecho, Adán culpa a Eva, siempre una excusa, o huir de Dios, porque justamente es imposible estar delante de Dios sin ocultar nuestro pecado. Entonces, Dios lo que hace cuando se da cuenta, automáticamente se da cuenta de que ellos habían desobedecido, y lo que hace es automáticamente buscar al hombre y le pregunta: ¿dónde estás? Y yo creo que Dios, siendo omnisciente y omnipresente, Él sabía en qué parte geográficamente del huerto estaba el hombre. Lo que Dios le está preguntando, a mi parecer, es: ¿en dónde está tu corazón? ¿En qué estado estás? Estabas en una comunión perfecta conmigo y ahora ¿en dónde estás? Y bueno, en Romanos 3:23, es cortito, por eso lo leo rápido, Pablo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando el hombre se aparta del propósito que Dios tiene para él, se separa de Dios. Dios plantea una solución para el pecado. Obviamente, de entrada sabemos que desde ese momento él ya sabía que el Hijo no iba a tener el ser como Dios, como algo que aferrarse, se iba a hacer hombre, se iba a entregar por la humanidad, y ya estaba la solución. La solución al pecado no es esconderse como hace el hombre, no es taparse, vestirse, sino el perdón de Dios, y se materializó de una forma muy concreta. El Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él vivió como no podemos vivir, Él murió como teníamos que morir y resucitó para darnos una nueva vida. Lo importante es que Él nos da una nueva vida, no una nueva oportunidad. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios todos los años, una nueva oportunidad. El sacerdote iba y sacrificaba a un animal sin mancha, puro, para perdonar los pecados del pueblo, para estar todo un año más en el que de vuelta había un sacrificio para el perdón de pecados. Y si nosotros actuáramos así, sabríamos que esta oportunidad la desaprovechamos, bueno,
la desaprovechamos y así. Cristo murió y la vida que tenemos es una y es la única oportunidad que necesitamos. Es muy importante eso y saber que Él ya pagó todos nuestros pecados. Amén. Como tengo las anotaciones acá. Entonces es eso, el perdón de Dios es una nueva oportunidad, pero ¿qué nos pasa a veces? Y esto lo digo porque a mí me pasó y me pasa muchas veces. Yo sé que Dios me perdonó, que Dios murió por mí, pero me siento mal y sigo alejado. En mi caso no era tanto vestirme de santidad o cosas así, sino, Luis sabe, yo me alejaba muchas veces por mis errores y pecados. Entonces, eso es porque yo no lograba recibir su perdón. Y es importante que el hecho de recibir su perdón es cuando yo soy consciente de que me equivoqué, de que cometí un pecado. Si yo no tengo, como nos trae el Espíritu Santo, convicción de pecado, no puedo reconocer mi perdón y recibir el perdón de Dios. Y acá, Salmo 32, del 1 al 5, David habla de algo muy interesante sobre justamente eso. Dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste toda mi culpa, toda mi culpa desapareció. Entonces, acá lo que plantea David es que mientras él se negó a confesar su pecado, no estaba bien. Mi cuerpo se consumió, gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó. O sea, creo que cuando empezamos a conocer a Dios y nos muestra qué tan pecadores somos, si nos negamos a reconocer eso, no podemos estar tranquilos. Quizás mientras ignorás, mientras no conoces a Dios y estás engañado pensando que tu vida es correcta, no pasa nada, no hay problema. Pero cuando conoces a Dios, como decía recién, el Espíritu Santo te da convicción de pecado y vos elegís ignorar eso, no es una buena combinación. Entonces, cuando vos confesás el pecado, ya no intentás ocultar tu culpa, le confesás tus rebeliones al Señor, dice que Dios te perdona. O sea, yo estoy recibiendo el perdón que ya me dio. Y a veces nos pasa de que por X o por A siempre hay algo en lo que no logramos morir a eso para que sea Cristo y pecamos en esto o en lo otro y eso nos aleja de Dios, o hacemos como que no pasa nada y venimos a la iglesia y tengo esto de fondo que sé que pequé, pero bueno, lo dejo ahí y me ha pasado muchas veces, primero hablo por mí y eso al fin y al cabo genera eso, un malestar, no podés venir y recibir la presencia de Dios o el mensaje que te tocó el corazón y te hizo re bien, pero después en la semana no lo podés cumplir porque tenés ese pecado que está ahí y que no podés seguir y recibir lo que Dios te da porque tenés eso que está pendiente, digamos. Y es eso, es el hecho de ser sincero con Dios, no escaparse, no vestirse de algo, mostrarse desnudo delante de Dios y reconocerle el pecado que tenemos, porque creemos que el pecado por ahí es algo que nos va a condenar, que nos va a humillar, y el que se humilló y el que fue condenado fue Jesucristo en nuestro lugar. Lo único que genera para nosotros el confesar nuestros pecados es el conocer que Dios ya fue por nuestro lugar, que ya nos perdonó, que tenemos una nueva vida, que el ser humano, el viejo hombre ya está muerto y que tenemos una vida en Cristo, que todos los días tenemos que seguir confesando uno, confesando otro, siempre queda uno más hasta que Él nos lleve, pero es importante recordar todo el tiempo confesar nuestros pecados a Dios para recibir su perdón. Gloria a Dios. Así que bueno, más o menos era eso, espero que Dios les haya hablado a su corazón. Amén. Muchas gracias, hermanos.